Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos Honduras, es 20 de diciembre, son días particularmente especiales porque llegamos a estas fechas importantes del calendario después de atravesar un valle difícil, de sombras y de muertes, un lugar oscuro para el país a lo largo de los últimos meses. Francamente, Honduras ha sido sometida a prueba como nación. Las familias han sufrido mucho, las empresas. Particularmente ha sido un año de tropiezos y de desafíos. Hoy nos encontramos que todavía no superamos las consecuencias de la parálisis del aparato productivo como resultado de la pandemia del COVID-19. El resquebrajamiento del aparato productivo del país en el Valle de Sula, principalmente con las inundaciones, y llegamos a las fiestas de la Navidad y del fin de año. Momentos propicios para reflexionar, para revisarnos de cuerpo entero, y además del cuerpo, el alma, el espíritu y nuestra concepción de la vida y el motivo para estar aquí. Con el propósito, obviamente, de reconstruirnos, de restaurarnos, de reformarnos y de ser mejores. En el programa Vanegas hoy les propongo un diálogo constructivo, edificante, con un líder prestigiado, de pensamiento profundo, de una visión preclara sobre la espiritualidad del hombre como fundamento de la vida. El distinguido líder cristiano, el apóstol Orlando Medina, nos hace el honor de acompañarnos. Apóstol Medina, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, diputado. Le agradezco mucho. ¿Qué tal, está bien? Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Le he invitado a que conversemos, pero también quiero pedirle su permiso para elaborar una caricatura aquí mientras hablamos. ¿Me lo permite? Con gusto. Con gusto. Ya tiene una, ¿no? Porque hace algún tiempo vino usted por aquí y le elaboré un dibujo. ¿Tiene alguna cosa que quiere que corrijamos en esta? No, de ninguna manera. Esa caricatura está en la mera entrada de mi oficina. Ah, muy bien. En la mera entrada, donde tengo los reconocimientos que el Señor me ha permitido adquirir, está en primer lugar la caricatura. Vamos a agregar una más, si le parece. Es un gusto y me honra con invitarme a su programa. Yo estoy honrado con su tiempo, con que usted haya aceptado venir este domingo a que conversemos. Y mientras voy elaborando aquí un boceto para el dibujo, vamos conversando. ¿Qué es la Navidad, apóstol? Según el calendario gregoriano, se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero el calendario, con el respeto de toda la audiencia y todos los que van a ver este programa, con el respeto a todos los hondureños y quizás a todo el mundo occidental, que nos regimos por un calendario que fue hecho por el Papa Gregorio. Este calendario indica que Jesucristo nació un 25 de diciembre, pero en el calendario hebreo, que es el calendario para todo hijo de Dios, debería ser el calendario hebreo el que se aplicara en el mundo. No, sin embargo, no es así, porque hubo un cambio en cuanto a la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nació Jesús? Jesucristo nace en una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. No nació en un pesebre
donde habían animales, burros y vacas, nació en una tienda. La tienda es lo que se llama también tabernáculo. Tabernáculo. Entonces, Jesucristo nace en una tienda, que es un tabernáculo, y en una fiesta de los tabernáculos que se celebra todavía en Israel, y algunos de los evangélicos que estudiamos la palabra de Dios, hemos comprendido que las fiestas de Israel no son de Israel, son para toda la humanidad. Entonces, sin embargo, con mucho respeto a nuestro calendario, que tenemos que pues asumir nuestra responsabilidad, porque no vivimos en Israel, no somos israelitas en sí de nacimiento, pues pertenecemos al mundo occidental, donde se celebra la Navidad en honor al nacimiento de Cristo, que reitero, sí, con mucho respeto, pero no esa es la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Más allá de la fecha, ¿cuál es el significado del nacimiento de Jesús? ¿Para qué vino? Bueno, esto realmente es lo más grandioso que ha ocurrido en la tierra. Fue precisamente la venida de Jesucristo a la tierra. ¿Qué propósito hay en ello? Se hizo hombre para padecer como hombre y para experimentar como hombre las tentaciones, las debilidades, la problemática del ser humano. Es un misterio, la verdad, cómo Jesucristo viene y es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, con una misión específica, multigeneracional, porque han pasado ya 2000 años de ese acontecimiento. Es el más grande acontecimiento de todos los tiempos, el nacimiento de Jesucristo, porque venía con la misión de salvar al mundo, de rescatarlo de la perdición, de ofrecer un plan de salvación a la humanidad. Por eso es que es importante. Y bueno, independientemente que sea o no esta la fecha, pues qué bueno que se reconozca ese evento tan trascendental. Lo único es que el ser humano le ha dado una orientación totalmente equivocada, errónea a esa fecha. ¿Estaba establecido que viniera Jesús desde antes de la creación del mundo? Obviamente así lo dice la Biblia, que el plan, desde antes de que, bueno, con la caída de Lucifer, que se rebeló contra Dios, entonces Dios ahí mismo elaboró un plan. Y en Génesis 3:15, imagínense ustedes, iniciando la Biblia, el tercer capítulo, Génesis 3:15, habla de la venida de Jesucristo. Estamos hablando de casi 6000 años atrás. Según la historia bíblica, 6000 años atrás, Génesis 3:15 dice que la serpiente le heriría el calcañar a la mujer, pero la mujer le aplastaría la cabeza. La mujer es, hablando de pues, la figura de la iglesia. La iglesia es la que carga a Jesucristo. La iglesia es la que tiene a Jesucristo en espíritu. Obviamente la iglesia es portadora del Espíritu Santo y al ser portadora del Espíritu Santo es portadora de Jesucristo. Entonces vimos cómo siglos después de esa profecía, Jesucristo vino y
le golpeó la cabeza a la serpiente. Lo que fue profetizado en Génesis 3:15 se cumple cuando Cristo muere en la cruz y resucita. Es golpeada la cabeza de Satanás, y por eso es que nosotros declaramos que la iglesia de Jesucristo es la única entidad en la tierra que tiene la capacidad de decir que hemos vencido y venceremos a Satanás. No hay otra entidad en la tierra que pueda decir, y lo digo porque la Biblia lo dice, Apocalipsis, y ellos le han vencido cuando habla de la llegada de los hijos de Dios al reino, y ellos le han vencido por la sangre del testimonio. ¿Jesús nació siendo rey? Siendo rey. Obviamente, ese fue el problema que tuvo con el statu quo. el Estado de aquel entonces, que era gobernado por Roma, y también por los sacerdotes religiosos de su tiempo. Ese fue su problema, decir que él era rey. Y porque ellos tenían, bueno, si desde el nacimiento de él, Herodes dice que pregunta a los sabios de Oriente que la Reina Valera lo malinterpreta porque le dice magos. La palabra mago viene de magia, tiene que ver con magia, pero Jesucristo no tiene que ver con magia. Entonces, estos tres personajes se llaman los sabios de Oriente, que ven la estrella que les indica que ha nacido el rey que viene a salvar al mundo. Cuando Herodes se entera, le pregunta dónde está ese niño para ir a adorarlo, pero no era la intención adorarlo. La intención de Herodes era matar a Jesucristo. Por eso es que hubieron muchas muertes de niños en esa época, producto de que Herodes, enardecido, no quería aceptar que hubiese otro rey que compitiera con él. ¿Jesús era pobre? Me lo responde después de una pausa. Vamos al primer detenimiento del programa, Vanegas. Siga con nosotros, por favor, para no perderse nuestra entrevista de hoy con el apóstol Medina. Una pregunta esencial, apóstol Medina. ¿Jesús era pobre? No era pobre. Su túnica, la túnica que él portaba, era de excelente calidad. Tenía un administrador o un tesorero que le manejaba las finanzas. Hubo gente con mucho dinero que respaldó a Jesús monetariamente en la tierra. Él dice que siendo rico se hizo pobre, pero hay que darle la interpretación correcta a ese texto. Es que lo que pasa con Jesús es que se rebajó a una condición humana que es de bajeza. La condición humana, el ser humano es pecador. Somos pecadores. Es pobre, es pobrísimo. Somos malos. Tenemos malos pensamientos, malas ideas. Nos gusta ser confrontativos, nos gusta criticar, nos gusta señalar. Bueno, matar, si ahora matar un hombre es como matar un perro. No hay sensibilidad. Y Jesucristo, cuando se rebaja a esa condición, se rebaja a una condición de hombre pobre, pero no es que anduvo pobre en esta tierra. Sabemos que por los años ha sido una doctrina que se ha manejado, que mientras más pobre es el siervo de Dios, más aceptación tiene en el reino. Sí. Eso no es cierto. Sí. Sí, es una mentira.
Porque la humildad no se lleva en un traje, o en un carro del año, o en una casa, una mansión, o por tener la pared llena de títulos. O sea, humildad tampoco es andar mal vestido, sin atracción alguna. Humildad no es eso, tampoco humildad es ser pobre. La humildad se lleva en el corazón. Y eso es lo que Cristo trajo a la tierra, humildad, de manera tal que cuando lo escarnecían, no abrió su boca. Enmudeció y no dijo nada. Como oveja fue llevado al matadero. Solo por una causa. Y si Jesús es rey, ¿puede explicarnos usted, apóstol, cómo es el reino de Dios? Mi mente se queda corta, muy pequeña, muy finita para comprender, el reino de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la ciudad de Dios, sus calles son de oro. ¿Qué nos quiere decir con eso? Sus calles son de oro. Nos habla de un reino donde no existe carencia de nada. No hay enfermedad, no hay problemas ni sentimentales, porque el hombre ya no es hombre humano con pasiones y deseos y cosas por el estilo. En el reino de Dios todo está hecho, todo está terminado, no hay cosa por hacer. Nosotros en la tierra sí estamos cada día renovando, viendo qué cosas nuevas hacer para mejorar quizás nuestra condición de vida, pero en el reino de nuestro Dios, de nuestro Padre, todo está hecho, todo está terminado. El Edén era una representación del reino de Dios. ¿Sigue siendo el Edén el reino? El Edén era casi el cielo en la tierra, es decir, el reino de Dios en la tierra. Tanto esa era la facultad otorgada a Adán, que tuvo él la capacidad de ponerle nombre a todas las aves, a todas las bestias y a todos los seres que en el momento habían sido creados por el Padre. A Noé se le dio la facultad de administrar la tierra, de administrarla correctamente. Adán no era un hombre natural, era un hombre sobrenatural, porque fue Dios mismo con sus propias manos quien lo puso ahí, y durante estaba en ese estado de inocencia. Adán era Dios, casi Dios en la tierra. Y el propósito, a su imagen y semejanza, y el propósito de Dios al colocar al hombre en el Edén fue que permaneciese siempre en el Edén. Obviamente que se le da una palabra de multiplicarse, y seguramente que ese Edén se iba a expandir. Ese Edén iba a sufrir una expansión. Es decir, nosotros, si ese primer hombre no peca, no tuviésemos pecado, no hubiese pecado en el mundo. No hubiésemos salido del Edén. El Edén se hubiese expandido. Le indico que si la raza humana se multiplicó y surgieron ciudades, otras ciudades, para mi entender es que estaríamos en el Edén, obviamente. Sí, porque el Edén no es un lugar físico. Ahora no, lo fue en su momento. Claro. Pero ahora no.
Ahora el Edén, pues es un misterio. Es un misterio que no se sabe con exactitud dónde está y qué pasó con eso. ¿Y qué ocurrió con el reino de ese Jesús nacido en un mundo dominado por otras fuerzas? ¿Qué ocurrió allí a partir de ese momento? ¿Hubo un choque entre dos reinos? ¿Hubo el dominio de un reino sobre otro? ¿Hubo la cohabitación de dos reinos para cierta parte de la historia de la humanidad? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Jesucristo trató de evitar la controversia con ese reino existente en aquel momento, porque claramente le dijo a sus discípulos: mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa eso? Que él venía acá con una asignación temporal, porque solo fueron 3 años y medio de ministerio. O sea, en 3 años y medio de ministerio dejó establecida una doctrina que 2000 años después sigue funcionando. Y es más, una doctrina que nos ha alcanzado a nosotros, el continente americano, el continente joven. Entonces, evitó la controversia con ese rey y con ese reinado, porque su misión no era venir a competir con nadie. Su misión ya estaba establecida, que era preparar hombres y mujeres con una mentalidad, no de la mentalidad de este mundo, sino con la mentalidad del reino, del reino que él estaba estableciendo en la tierra. Lo que pasa es que las religiones que hay en el mundo, se han torcido, y aún en la iglesia evangélica muy poco se habla de ese reino. Lo que es propiamente lo que fue establecido por Jesucristo fue un reino. Por eso es que dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra ese reino. A la iglesia la van a perseguir. Los años que vienen serán años muy difíciles para la iglesia, y la van a perseguir porque representa a un reino donde fue desplazado Satanás. Y el odio de Satanás contra la iglesia es precisamente porque fue desplazado de ese reino por quererse comparar, estar a la par de Dios. ¿Jesús trajo una religión? No es religión. Las religiones, antes de que Cristo viniese, ya existían. El budismo ya existía, y muchas religiones ya existían. La religión es algo que el hombre crea con su propia mentalidad, con su propio criterio. Las sectas han surgido por hombres que tienen el corazón quizás entenebrecido, cegado. Y no digamos las religiones, muchas veces el hombre se ampara en una religión diciendo, queriendo como traer paz a su conciencia al decir yo pertenezco a tal religión. Pero es un error y es una falsa excusa que el hombre busca cuando dice estoy en tal religión, porque ninguna religión salva, solo Jesucristo. Después me explicará entonces qué diferencia hay entre religión e iglesia. ¿Qué significa iglesia? Pero me lo explica en el siguiente segmento. Estoy conversando y estoy absorto, escuchando y aprendiendo de la sabiduría del apóstol Medina, hoy compartida con nosotros en la pantalla de Televicentro. Siga aquí.
Entre estos lápices de color transcurre mi domingo, porque mientras dibujo, converso y dibujo cada domingo en la pantalla de Canal 5 después de la película de Noche de Gala y en la pantalla de Telesistema Informativo los domingos a partir de las 5 de la tarde. Esos son los horarios de nuestra transmisión. En cualquiera de esos espacios apreciamos sobremanera la dulce compañía de ustedes. Quiero agradecerles por todo lo que ha significado esa audiencia a lo largo de este año que está por terminar. El año 2020, un año particular, un año probablemente incomparable en nuestras vidas, en la vida de nuestra generación. Quiero agradecerles a todos ustedes por esa gentileza, esa adhesión con nuestro espacio y desearles en estas fechas tan señaladas que esta última etapa del año sirva para la profunda reflexión, para una reflexión consciente de la sociedad hondureña, de las familias y de los individuos sobre lo que hemos pasado, qué significa, qué debemos aprender para comenzar un año 2021 con otra visión, reconstruidos interiormente. Si no, no tiene sentido. Si no es estar coleccionando calendarios y nada más, repitiendo la misma bobería como el hámster, dando vueltas sobre un círculo vicioso, sin que la experiencia sirva ni siquiera de aprendizaje, mucho menos de trampolín para poder ser lanzados a otra dimensión en nuestras vidas. Debemos ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores integrantes de una familia, mejores vecinos, mejores integrantes de una nación que nos necesita. Esta Navidad nos sorprende con el corazón lastimado, con los bolsillos rotos, ciertamente con un deterioro brutal de la economía del país. Y es la Navidad que precede al año del 200 aniversario de la patria. El año 2021, Honduras cumplirá 200 años de haber decidido el autogobierno y haber roto su dependencia de la corona española. 200 años que hemos ido caminando a trompicones, a tropiezos, con muchas pausas, con mucho lodo, con mucho fango en nuestros pies. Es entonces esta una buena temporada para reflexionar sobre ese cambio de actitud que necesitamos para el año nuevo. Desde este programa, desde todo nuestro equipo, productores, editores, técnicos de sonido, camarógrafos, asistentes, etcétera, queremos desearles hoy a todos ustedes unas felices fiestas de fin de año, en medio de toda la dificultad del país que no ignoramos, que lamentamos profundamente, aquí lo hemos hecho cada domingo, que estudiamos y que queremos cambiar, que en medio de todo este tiempo mantengamos inextinguible la luz de la fe y de la confianza en que lo mejor está por venir y que salgamos a construir ese mejor futuro para Honduras. Es el deseo de nuestro corazón para todas las familias que tienen la generosidad de permitirnos ser parte de su domingo. Para todos, felices fiestas. Apóstol Orlando Medina, ¿cuál es la diferencia entre religión e iglesia? Si hablamos de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia original, la que nació en el libro de los Hechos, Sí. Una diferencia es que la religión es establecida por el hombre, pero la iglesia fue establecida por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Ya eso es suficiente. Diferencia. Es abismal la diferencia. Le podría hablar de otras cosas. El reino, dijo el apóstol Pablo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. En la religión no hay poder. En la religión hay Métodos. y liturgias y cosas que se Ritos. practican, ritos que se practican continuamente, pero no hay algo espontáneo.
en una iglesia del Espíritu Santo, donde está el reino de Dios, hay cosas espontáneas. Por ejemplo, Un enfermo es sanado, es algo espontáneo. Una persona que es un tema bastante que no se ve comúnmente, una persona que va poseída con demonios y que sea liberada, es una demostración del poder sobrenatural que hay en el reino, en la iglesia, donde se mueve y se manifiesta el reino de Dios. Porque Jesucristo lo que hizo fue traer el reino de Dios a la tierra. Obviamente que el hombre es el administrador, comenzando desde Adán. El hombre es el administrador de los misterios del reino de Dios. Y como administrador se requiere, dice la palabra, que sea fiel. Entonces, hay muchas son las diferencias entre lo que es una religión y lo que es el reino. ¿cómo podemos hacer que ese nacimiento de Jesús se produzca en el corazón del hombre? Es simple. La gente lo ha complicado porque quiere. Pero hacer que Cristo reine en el corazón es simple. Digo simple porque dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que solo se trata de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Es simple por esa parte, pero es difícil porque la voluntad humana es totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué es así? Porque el ser humano ha endurecido su corazón. Y me incluyo yo que estoy tratando hace 35 años de ser buen hombre. Pero el ser humano ha endurecido el corazón, de manera que no le da cabida a que venga Cristo a reinar o a morar dentro de él. Y también esto es un misterio, porque se trata de una obra del Espíritu Santo, de venir y morar en el espíritu del hombre que abre su corazón. ¿Cuánta responsabilidad tiene en el endurecimiento del corazón del hombre para abrirle las puertas a que nazca Jesús, la religión, que nos haya planteado la religión una cosa distinta al reino, que haya creencia en mucha gente que pedirle a Jesús que venga a morar a la vida es como hacerse cargo de una lista de prohibiciones, que todo va a estar prohibido, que todo va a ser aburrido, que todo va a ser fatal, que todo va a ser místico, que todo va a ser método, que todo va a ser una camisa de fuerza? ¿Cuánta responsabilidad tiene la estructura religiosa en esa deformación del concepto del nacimiento de Jesús en el corazón de la gente? Cada uno de los que somos líderes seremos responsables de dar cuentas a Dios por el camino donde hemos llevado a la gente. Y hay muchos que están llevando a la gente por caminos equivocados, como líderes religiosos. Yo creo que solo hemos visto el lado bueno de Dios, un lado de Dios. Hemos visto el Dios de amor que perdona, que hasta tolera, porque así es su amor, pero no hemos visto el otro lado, de que el Padre al Hijo que ama, disciplina. ¿Cómo nos corrige Dios? ¿Cuál es ese lado? Ahora mismo, la pandemia que hemos vivido es una forma de disciplinarnos, Dios, de enseñarnos. A mí me pueden decir que es un virus que fue provocado por la mano del hombre. Sí, puede ser un virus que fue provocado, pero de fondo
en lo que es la realidad, Dios está sacudiendo el ego del hombre, el orgullo, la soberbia, la altivez. Cuando vienen estas catástrofes, es para sacudir al ser humano y para enseñarle que sin Dios es imposible salir adelante en este mundo. Y apenas Dios ha comenzado a tratar, porque esa es la otra parte, que la disciplina tiene que venir. Porque si Dios no, a su reino no va a llegar gente que no haya sido disciplinada. Entonces, lo adverso, la adversidad, sirve para que nosotros hagamos un alto, reflexionemos y aceptemos la disciplina de Dios. ¿Dios castiga? Sí castiga. ¿Cómo lo hace? A través de los elementos naturales. Ahora mismo nosotros vemos, le echamos la culpa al cambio climático, le echamos la culpa hasta la élite Illuminati que hay, que es otro tema. Hablar de la élite Illuminati que son capaces, dicen ahora, de provocar terremotos. En Alaska hay unas antenas que dicen que son capaces de provocar terremotos, tsunamis y huracanes, pero son castigos de parte de Dios, porque dos cosas van a acontecer, y esto se lo digo a la humanidad como apóstol. En los próximos años, dos cosas van a acontecer. Por un lado habrá juicio y por otro lado habrá avivamiento. Cuando hablo de avivamiento, hablo de la visitación del Espíritu Santo a aquellos creyentes de verdad, a aquella iglesia genuina. Vendrá un avivamiento, porque está escrito en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6, que habla de los jinetes, que cada jinete representa uno, representa guerra, otro representa hambre, otro representa peste, otro representa, bueno, se me escapa el cuarto. Pero esos jinetes tienen que ver con juicio, y los juicios vendrán. Pero mientras la iglesia verdadera esté en la tierra, estamos expectantes de un avivamiento sin precedentes en este planeta. ¿Cómo se manifestará ese avivamiento? Con milagros, con salvación, con prodigios como los que ocurrieron en el pasado. Obviamente, mire, diputado, pareciera que cuando la Biblia dice que el Mar Rojo se abrió fuera un cuento de hadas, pero literalmente el Mar Rojo se abrió. Literalmente el Jordán se paró cuando el pueblo estaba saliendo del desierto para entrar a la tierra prometida. Eso son lo que llamamos prodigios de parte de Dios. Y ¿veremos cosas de esa magnitud? Veremos la manifestación de Dios, la más grande de todos los tiempos en estos últimos años. Vamos a la última pausa del programa Vanegas. Apóstol Medina, tengo una curiosidad. ¿Cómo ha ido el trabajo ministerial de avance misionero en este tiempo tan particular de la pandemia, del confinamiento, de la prohibición de reunirse, etcétera? ¿Cómo avanza su ministerio? Ha sido duro y muy doloroso, con una iglesia de 30 años que se congregaba cada semana. Tener que decirles a los fieles que no se van a congregar. Ancianas
Tengo una anciana que tiene 98 años Uy, qué linda edad. y está conmigo desde el inicio de la iglesia. Ay, qué linda edad. Y sabe que no ha dejado de congregarse. Y cuando me dijeron que los ancianos no podían congregarse en la iglesia, eso fue para mí un duro golpe, porque yo amo a los ancianos y a los niños. Ha sido una experiencia dura, no solamente en la congregación que yo pastoreo, sino que es una situación dura para todo el pastorado, para toda la población de Honduras, pero como su pregunta va relacionada a la iglesia, para toda la iglesia en general ha sido duro saber que tenemos la costumbre de congregarnos y no poderlo hacer. Pero fuimos superando paso a paso y pues ahora yo estoy congregando 1,200 personas. Obviamente que de más de 2,000 que yo Claro, por antes de la supuesto. pandemia tenía. Por las condiciones, obligado por las condiciones. Sí, pero pues ahora estamos reuniendo un promedio de 1,200 a 1,300 personas y estamos tratando de recuperar, porque la iglesia no puede estar encerrada. Por supuesto. La iglesia nació por Jesucristo para darlo a conocer en las calles, en los parques, en las plazas. ¿Dónde está ubicado su templo en Tegucigalpa? Está ubicado en la colonia La Cañada. Ahí estamos ya por 26 años ahí. ¿Y cuántas iglesias hijas o bajo su cobertura funcionan en Honduras y en distintos países? Tenemos en Honduras un promedio de 70 y tenemos en Estados Unidos un promedio de 30. En Europa hay un promedio de 6 iglesias. Desde México hasta América del Sur tenemos iglesias nacidas acá en Honduras. Hoy son iglesias grandes en diferentes ciudades. Qué bonito. Que nos representan a los hondureños, porque en este caso son embajadores sí. de la iglesia hondureña. Sí, qué bonito. Qué bonito. Retomando el tema inicial de nuestro encuentro este domingo, Apóstol Medina, quiero preguntarle, porque inquiría sobre el nacimiento de Jesús en el corazón del hombre. ¿Cómo se nota en la vida de un hombre, en la vida de una familia, en la vida de un individuo que Jesús nació? Sí. Nicodemo era un maestro de la ley. Y Nicodemo llegó donde Jesús y le hizo la pregunta: ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo un hombre puede volver a entrar al vientre de su madre? Es una pregunta absurda. Y la hace un maestro. Lo peor es que la hace un maestro. Sí. Si esa pregunta le hubiera hecho un campesino que no sabe leer, sería comprensible, digamos. Sería comprensible un poco, pero no de un maestro como Nicodemo, reconocido en Israel. Como estos que hablan aquí en Honduras, que se la tiran ahí mostrando todos sus títulos y todos sus méritos, creyendo que se la saben todas. Sí, igualito. Entonces Jesús responde que no se trata del nacimiento de carne o de sangre, sino del nacimiento en el Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento de un hombre o una mujer es en el Espíritu, es en el interior de ese ser. Y luego que hay un nuevo nacimiento, obviamente hay nuevos comportamientos, hay un mejor trato hacia las personas, hay un corazón más justo, hay un corazón más generoso, más bondadoso, porque el que me diga a mí que en el Evangelio no cambian las personas, está equivocado. ¿Qué significa que todas las cosas son hechas nuevas? En Cristo, cuando lo aceptamos, nace una nueva criatura y hay como un borrón y cuenta nueva. Cambia la mente, cambia el corazón, cambia el alma. ¿Qué cambia? El Señor
le perdona sus pecados en primer lugar. Luego, a través de la palabra vienen los cambios. Los cambios no vienen por ir un domingo a una iglesia, como alguna gente se cree y se equivoca, que van a una iglesia, pero desconocen la Biblia. Entonces son ignorantes, ignorantes, porque ir a la iglesia hasta el diablo va. Y el diablo nunca va a cambiar, él no va a dejar de ser diablo. Mucha gente se equivoca y dice, ya fui a la iglesia el domingo. Sí. Pero no saben nada de la Biblia. No cambia. Ni Juan 3:16, que es el versículo más famoso. Entonces, es difícil, y sobre todo porque estamos en una cultura, en Honduras, que la gente no le gusta leer. No le gusta leer. Una última pregunta, Apóstol Medina, porque desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Con usted podríamos quedarnos conversando toda la semana. ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia para terminar con la corrupción en Honduras? Necesitamos introducir personas de bien al ámbito político, por así decirlo, no al político tradicional, sino a una forma de política como la que yo planteo, con una reforma, no a ir a actuar con los mismos vicios y formas del político tradicional, que da asco. Así es. Da asco el político tradicional. De acuerdo con usted, 100%. Aquel que hace zancadillas, aquel que hace malas, que hace trueques bajo la mesa, aquel que paga para que lo puedan ubicar. Yo creo que la iglesia debe participar. Yo sé que hay una decepción en el pueblo hondureño porque los gobiernos han decepcionado a esta nación. Sí. Con su forma de hacer las cosas. Pero yo le quiero decir al hondureño que sigamos insistiendo, que en algún momento Dios nos va a permitir tener a alguien justo al frente de este país, tener a alguien que ame de verdad a la nación, que no sirva a la nación por amor al dinero, sino que la sirva porque la ama de verdad. Porque hay mucha hipocresía diciendo que aman a Honduras. No, el que ama a Honduras es aquel que ahorita que pasó la tormenta y que mucha gente quedó en los techos. Ese que se enlodó, que se metió con el agua a la cintura. Ese que agarró de su comida, de su ropa para ir a dejar a la costa norte. El que lo demuestra. Ese es el verdadero político. Estoy agradecido con su presencia, Apóstol Orlando Medina, y le voy a obsequiar una caricatura que he estado elaborando aquí mientras le escuchaba y aprendía muchísimo de sus lecciones. La comparto con el público, la caricatura de nuestro interlocutor hoy en el programa Vanegas, Apóstol Orlando Medina. Dígame, por favor, Apóstol, ¿qué le parece el dibujo con el que nos atrevemos a honrarlo? Muy bien, muy bien. Me agrada mucho. Y este va a estar a la par del otro. Del primero, sí. ¿Se siente parecido o no? Sí, claro, obviamente. ¿El peinado cómo lo mira? ¿Está bien? Me gusta el look. Sí. Respóndame, por favor, con una palabra a las últimas inquietudes que quiero plantearle. Una sola palabra, por favor. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Un cambio de actitud. ¿Cómo se llega al cielo? Jesucristo es el camino para ir al cielo. ¿La iglesia hondureña avanza? Sí avanza, pero con muchos males. Hay muchos males que hay que corregir en la iglesia evangélica, comenzando por sus líderes. ¿Cuál es el principal desafío de los líderes de la iglesia evangélica? Guiar esta nación espiritualmente. ¿Qué siente frente a la corrupción? Me da vergüenza. ¿Cómo debe ser nuestra conducta después de 2020?
debemos amarnos más y perdonarnos más los unos a los otros. ¿Qué clase de cristianos necesita el mundo de hoy? Los cristianos genuinos, los que hablan la verdad y la viven. ¿Cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece accionando. Sin acción no hay fe. ¿Para dónde va Honduras? Yo creo que tenemos la fe de que se va a levantar esta nación. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo. Gracias por haber estado con nosotros este domingo. Gracias, apóstol, de verdad. Y le deseo los mejores éxitos a usted y al Ministerio Avance Misionero. Gracias por su tiempo y por sus enseñanzas. Nos ha enriquecido muchísimo tenerle. Gracias a usted y siempre mis respetos, mi admiración para usted. Muchas gracias, Y apóstol. espero que Dios le dé la oportunidad de guiar este país. Ojalá que la mano de Dios lo haga con usted. Muchísimas gracias, apóstol Medina. Muchos éxitos. A todos, gracias. Adiós.